la elegante casa colonial de Guadalajara, el silencio de la muerte aún flotaba en el aire cuando Rubén Mendoza cerró la puerta principal con un suspiro de alivio. Acababa de regresar del funeral de su madre, Noelia, y por primera vez en años, una sonrisa genuina se dibujó en su rostro. No era la sonrisa de un hijo afligido, sino la de un hombre que finalmente veía sus sueños al alcance. Fue directo a la bodega, donde guardaba una botella de champán Dom Perignon que había comprado meses atrás, esperando ese preciso momento. Con gestos casi ceremoniales, descorchó la botella y se sirvió una copa generosa. El líquido dorado burbujeó como esperaba. Por fin libre, murmuró para sí mismo, alzando su copa hacia el retrato de Noelia que dominaba la sala. Gracias, mamá, por darme por fin lo que siempre merecí. Rubén sabía que era hijo único, el único heredero. Durante 42 años, había soportado los caprichos de su madre, sus constantes exigencias, sus sermones sobre responsabilidad y carácter. Ahora, toda esa fortuna amasada durante décadas en el negocio inmobiliario sería suya. La casa, las propiedades, las cuentas bancarias, todo. Bebió el champán, saboreando cada sorbo, imaginando ya los cambios que haría. Vendería algunas propiedades, compraría un departamento moderno en la zona rosa de la Ciudad de México, tal vez incluso un auto deportivo, y por supuesto, se desharía del último obstáculo en su nueva vida. Consuelo, su esposa, con quien llevaba 15 años casado, estaba en la cocina, preparando café como siempre después de las reuniones familiares. Rubén la observó un instante, notando lo pequeña e insignificante que parecía comparada con sus grandiosos planes. Consuelo tenía 40 años, cabello castaño con algunas canas ya, y una sencillez que siempre lo había irritado. Cuando se casaron, ella había sido bastante guapa, pero ahora podía aspirar a algo mucho mejor. Consuelo, llamó, con una voz que transmitía una autoridad que ella rara vez oía. Ven aquí, necesitamos hablar. Apareció en la puerta de la cocina, secándose las manos en el delantal bordado que su suegra le había regalado años atrás. Sus ojos marrones denotaban cansancio, pero también una serenidad que Rubén no supo descifrar. Siéntate, le ordenó, señalando el sillón frente al sofá donde estaba reclinado. Consuelo obedeció sin rechistar, como siempre. Rubén dio otro sorbo de champán, saboreando no solo el líquido, sino el momento que había ensayado mentalmente tantas veces. Consuelo, nuestras vidas van a cambiar drásticamente a partir de ahora. Voy a heredar todo de mi madre, y eso significa que por fin puedo tomar decisiones que antes no podía. Ella lo observó en silencio, con las manos cruzadas sobre el regazo. Lo que intento decir es que ya no te necesito. Las palabras salieron con una frialdad calculada. Ahora soy rico, Consuelo. Puedo elegir algo mejor, alguien más joven que tú, alguien que sea digno de mi nuevo puesto. Rubén esperaba lágrimas, súplicas, quizás incluso una escena dramática. Se había preparado para consolarla con unas migajas de dinero, suficiente para que desapareciera de su vida sin causar problemas. Pero lo que vio lo desconcertó por completo. Consuelo no derramó ni una sola lágrima. En cambio, una sonrisa enigmática, casi divertida, se dibujó lentamente en sus labios. Era una sonrisa que nunca antes había visto, llena de algo que no pudo identificar. ¿Conocimiento? ¿Seguridad? ¿O era lástima? Lo entiendo perfectamente, Rubén, dijo con voz tranquila, casi musical. Siempre has tenido muy claras tus prioridades. Ella permaneció de pie con una elegancia que él no recordaba haber notado antes. Se alisó el vestido negro que había usado en el funeral y caminó hacia la puerta. Antes de irse, se giró por última vez. Espero que encuentres exactamente lo que buscas, dijo, y había algo en su tono que hizo que Rubén se sintiera inexplicablemente incómodo. A la puerta se cerró suavemente tras ella, dejándolo solo con su champán y la extraña sensación de que algo se le había escapado de las manos. Pero negó con la cabeza, despejando cualquier duda. Pronto sería oficialmente rico, y Consuelo sería solo un lejano recuerdo de una vida que ansiaba dejar atrás. Lo que Rubén no sabía era que su madre, Noelia Mendoza, había sido una mujer mucho más perspicaz de lo que jamás imaginó. Durante los últimos 3 años de su vida, mientras luchaba contra el cáncer que la debilitaba poco a poco,
Había observado de cerca el comportamiento de su hijo y su nuera. Hace 3 años, cuando el diagnóstico llegó como un rayo, Noelia reunió a la familia en la misma habitación donde Rubén celebraba su muerte. El médico dijo que me quedan entre 2 y 5 años. Anunció con la dignidad que siempre la caracterizó. Necesitaré atención, y espero que podamos afrontar esto juntos. La reacción de Rubén fue inmediata y reveladora. Mamá, sabes que tengo mi propio negocio que atender. Quizás deberíamos contratar a una enfermera o buscar una buena residencia. Hay muy buenos lugares en Guadalajara, con toda la atención médica necesaria. Consuelo se levantó en ese momento y puso la mano sobre el hombro de su suegra. Doña Noelia se quedará aquí con nosotros. Yo la cuidaré. Consuelo, no entiendes la responsabilidad que esto representa, protestó Rubén. Mi madre necesitará atención especializada, medicamentos caros, atención constante. Será una carga muy pesada. No será una carga, respondió Consuelo con firmeza. Será un privilegio. Y así comenzó un viaje que revelaría la verdadera personalidad de cada uno. Mientras Rubén se retraía cada vez más, alegando compromisos laborales que a menudo incluían largos viajes y cenas de negocios que se alargaban hasta la madrugada, Consuelo asumió la plena responsabilidad del cuidado de Noelia. Todas las mañanas, Consuelo se despertaba a las 5:30 para preparar los medicamentos de su suegra, organizados en pequeños recipientes con la hora marcada. Preparaba infusiones especiales que había aprendido de su abuela en Oaxaca. Le masajeaba las manos hinchadas a Noelia cuando la artritis la atacaba y le leía las novelas de Corín Tellado que tanto le gustaban. En los días malos, cuando la quimioterapia dejaba a Noelia débil y con náuseas, Consuelo permanecía a su lado, sosteniendo un cuenco, ofreciéndole pequeños sorbos de agua con limón y susurrándole palabras de consuelo. Nunca se quejaba ni se impacientaba, ni siquiera cuando Noelia, en sus momentos de dolor, se volvía irritable y exigente. Rubén, por otro lado, veía cada síntoma de la enfermedad como una molestia personal. Mamá, no puedes seguir quejándote así mientras intento ver la tele, se quejaba, y esos medicamentos con tan mal olor hacen que la casa huela fatal. Una noche, cuando Noelia se sentía particularmente mal, Rubén estalló. Esto no puede seguir así. Está convirtiendo nuestra casa en un hospital. Lo mejor sería meterla en una residencia de ancianos y acabar con este sufrimiento de una vez por todas. Él no sabía que Noelia había escuchado cada palabra de la habitación de al lado, ni que Consuelo había encontrado a su suegra llorando en silencio en la oscuridad. No le haga caso, doña Noelia, susurró Consuelo, sosteniendo la frágil mano de la anciana. A veces, cuando uno está estresado, dice cosas que no siente, pero Noelia sabía que su hijo había dicho exactamente lo que sentía. Y fue esa noche que tomó una decisión que lo cambiaría todo. La semana siguiente, mientras Rubén estaba en uno de sus viajes de negocios a Cancún, Noelia le pidió a Consuelo que la llevara a la oficina de su abogado, César López, un hombre de confianza que había manejado los asuntos de la familia durante más de 20 años. Señor César, había dicho Noelia sentada en el sillón de cuero de su elegante oficina en el centro de Guadalajara, necesito hacer algunos cambios en mi testamento. El abogado, un hombre de unos 60 años, con el pelo canoso y gafas de montura dorada, había cogido su pluma. Por supuesto, señora Noelia. ¿En qué puedo ayudarla? Quiero dejarle la casa y $200,000 a mi nuera, Consuelo. A mi hijo, $50,000. César López arqueó las cejas sorprendido. Señora Noelia, ¿está segura? Rubén es su único hijo. Precisamente por eso sé quién es realmente, respondió Noelia con profunda tristeza en los ojos. Y también sé quién es Consuelo. Merece ser recompensada por su bondad. Pero Noelia no se detuvo ahí. En las semanas siguientes, con la discreta ayuda de César López, instaló cámaras de seguridad en puntos estratégicos de la casa. Quiero pruebas, le explicó al abogado. Si mi hijo impugna el testamento, quiero que todos sepan quién es realmente. Las cámaras lo captaron todo. Rubén quejándose del precio de las medicinas, gritándole a Consuelo por malcriar demasiado a su madre, y finalmente, en un momento de furia privada, declarando que sería mejor que la vieja se muriera y dejara de causar problemas. Consuelo nunca supo de las cámaras, pero Noelia le había contado del testamento 3 meses antes de morir. Mi querida nuera, le había dicho, cogiendo las manos de Consuelo, me cuidaste como a una verdadera hija.
Cuando me haya ido, quiero que sepas que no te olvidaremos. Ahora, mientras Rubén festejaba con champaña, Consuelo caminaba por las calles de Guadalajara con el corazón en paz, sabiendo que la justicia de Noelia pronto sería revelada. Una semana después del funeral, Rubén se despertó con el ánimo de un hombre a punto de recibir el mundo como regalo. Había pasado los últimos días haciendo grandes planes, visitando concesionarios de coches de lujo, hojeando revistas inmobiliarias e incluso creando un perfil en una aplicación de citas, describiéndose como un empresario exitoso en busca de una compañía sofisticada. Consuelo se había mudado a casa de su hermana, llevándose solo una maleta con ropa básica. No hubo discusión sobre la división de bienes ni la manutención de los hijos. Simplemente se fue con la misma serenidad enigmática que había mostrado el día que la despidió. «Mujeres», murmuró Rubén para sí mismo mientras se afeitaba frente al espejo del baño principal. «Siempre arman un escándalo por nada, pero al final aceptan la realidad». El teléfono sonó a las 9 de la mañana. Era César López. «Buenos días, Rubén. Espero que estés bien. Necesito que vengas a mi oficina hoy a las 2 para la lectura oficial del testamento de tu madre». «Por supuesto, señor César. Supongo que será solo una formalidad. Soy el único heredero». Hubo una pausa al otro lado de la línea. «Rubén, necesito informarte que la presencia de tu esposa Consuelo también es esencial. Está mencionada en el testamento». La sonrisa de Rubén se desvaneció. «Consuelo, ¿pero por qué? No es de mi familia. Estos son los arreglos de tu madre. Por favor, asegúrate de que esté presente. Sin ella, no puedo proceder con la lectura». Rubén colgó el teléfono con una sensación incómoda. ¿Por qué su madre incluiría a Consuelo en su testamento? Quizás una pequeña muestra de cariño, unos miles de pesos por su cuidado, nada que comprometiera su herencia principal. Llamó a Consuelo, quien contestó al segundo timbre. «Necesito que vengas a la oficina del abogado hoy a las 2. Estás en el testamento de mi madre». «Lo sé», respondió ella simplemente. «¿Qué quieres decir con que lo sabes?» «Me lo dijo doña Noelia. Allí estaré». La línea se cortó, dejando a Rubén con más preguntas que respuestas. ¿Cómo podía saberlo Consuelo? ¿Y por qué su voz sonaba tan segura? A las 2 en punto, Rubén llegó a la oficina de César López, ubicada en un edificio histórico del centro de la ciudad. Su secretaria lo condujo a la sala de conferencias, donde el abogado ya lo esperaba con un voluminoso maletín sobre el escritorio. «Buenas tardes, Rubén. ¿Aún no ha llegado Consuelo?» «Dijo que vendría», respondió Rubén, mirando su reloj. Siempre era puntual. 5 minutos después, la puerta se abrió y entró Consuelo. Rubén casi no la reconoció. Llevaba un elegante vestido gris oscuro que nunca le había visto, zapatos de tacón bajo que acentuaban su postura, y había algo diferente en su rostro. No era maquillaje, era confianza, una seguridad que irradiaba de sus ojos y transformaba por completo su presencia. «Buenas tardes, señor César», saludó al abogado con una cálida sonrisa. «Buenas tardes, Rubén». Ella se sentó en la silla junto a la suya, pero mantuvo una distancia respetuosa. Su perfume, un suave aroma a jazmín que él no recordaba haber olido antes, flotaba en el aire. César López se ajustó las gafas y abrió la carpeta. «Bueno, ya que estamos todos presentes, podemos proceder». Antes de leer el testamento, doña Noelia dejó una carta que debe leerse en presencia de ambos. El abogado extrajo un sobre sellado con el sello de lacre de la familia Mendoza. Con sumo cuidado, rompió el sello y desdobló 2 hojas de papel con la elegante letra de Noelia. Esta carta fue escrita por doña Noelia 3 meses antes de su muerte, en pleno uso de sus facultades mentales, y autenticada por mí como testigo. César López se aclaró la garganta y comenzó a leer. «Queridos Rubén y Consuelo, si están leyendo esta carta, significa que por fin he partido para encontrarme con mi amado esposo, Eduardo. Espero que hayan aceptado mi partida y puedan comprender las decisiones que he tomado». Rubén se removió incómodo en su silla. Había algo en el tono formal de la carta que lo ponía nervioso. «Rubén, hijo mío, durante 42 años intenté enseñarte los valores que mi padre me inculcó: compasión, generosidad, respeto por los débiles. Lamentablemente, ahora me doy cuenta de que fracasé en esa misión». El rostro de Rubén palideció. Consuelo permaneció inmóvil, pero sus manos estaban cuidadosamente entrelazadas en su regazo.
Siempre supe que era una carga para mi hijo, continuó César López, leyendo las palabras que Noelia había escogido con tanto cuidado. Pero nunca imaginé que su avaricia lo cegaría hasta el punto de desear la muerte de la mujer que le dio la vida. La tensión en la sala se intensificó. Rubén abrió la boca para protestar, pero César López levantó la mano, indicando que aún había más. Aún así, no lo dejaré en la miseria. Sin embargo, si alguien merece mi dinero y toda la felicidad del mundo, es mi nuera, quien me cuidó sin cuestionarme ni pedirme nada a cambio. Consuelo fue la hija que siempre quise tener, y la única persona que me trató con dignidad en mis últimos años. Rubén sintió que el mundo empezaba a girar a su alrededor. Sus manos temblaban ligeramente mientras la realidad comenzaba a tomar forma en su mente. Por lo tanto, me pareció justo dejarle la casa donde vivimos para que haga lo que quiera, junto con $200,000 de mi cuenta personal y 2 de mis propiedades en el centro de la capital. El silencio que siguió fue aterrador. Rubén miró a Consuelo, quien mantuvo la misma expresión serena, como si ya supiera cada palabra que leían. César López continuó leyendo. Su voz resonaba en la sala como una sentencia judicial. A mi hijo le dejo $50,000 y un apartamento en el centro. Espero que le baste para empezar una nueva vida y aprender el valor de las cosas que realmente importan. Rubén sintió como si le hubieran dado un puñetazo. $50,000. Solo 50,000. Había contado con millones. Solo la casa valía más de $500,000, sin contar las demás propiedades e inversiones que su madre había acumulado a lo largo de su vida. «Esto no puede ser», balbuceó con la voz más cortante de lo que pretendía. «Señor César, debe haber algún error. Soy el único hijo, el legítimo heredero». El abogado volvió a levantar la mano, indicando que la carta aún no estaba terminada. «Hay más, Rubén. Tu madre previó que podrías impugnar estas disposiciones». César López pasó página y continuó. «Y si mi hijo impugna este testamento, alegando que no estaba en pleno uso de mis facultades mentales o que fui indebidamente influenciado, dejo constancia irrefutable de que estos son mis verdaderos deseos, basados en hechos concretos». Rubén miró a su alrededor buscando alguna explicación en los rostros presentes. Consuelo permaneció tranquila, pero había algo en sus ojos que él finalmente identificó. Lástima. Ella sentía lástima por él. «Durante los últimos 6 meses de mi vida», continuó la lectura, «he instalado discretamente cámaras de seguridad en nuestra casa, no para monitorear, sino para documentar la realidad de nuestra vida familiar». A Rubén se le heló la sangre. «¿Cámaras? ¿Qué cámaras? Nunca antes había visto ninguna. Estas grabaciones muestran claramente cómo se comportó mi hijo durante mi enfermedad. Muestran sus constantes quejas sobre el precio de mis medicamentos, sus reiteradas sugerencias de que debería ingresarme en una residencia de ancianos, y lo más importante, muestran el momento en que declaró, y cito textualmente, «Sería mejor que la anciana muriera pronto y dejara de causar problemas». Rubén sintió que su mundo se derrumbaba a su alrededor. Recordaba esa noche a la perfección. Había bebido más de la cuenta y estalló de frustración cuando su madre enfermó durante un programa de televisión que quería ver. Pero ¿cómo pudo haberlo grabado? «Señor César», intentó argumentar Rubén con voz temblorosa. Estaba estresado, preocupado por su salud. La gente dice cosas que no siente cuando está bajo presión. Las grabaciones hablan por sí solas, Rubén, respondió César López con serenidad profesional. Y hay más de una. Durante 6 meses las cámaras documentaron tu comportamiento. Tu madre era muy meticulosa. El abogado se levantó y se dirigió a un armario, donde sacó una computadora portátil. La señora Noelia me pidió que le mostrara una de las grabaciones si impugnaba el testamento. ¿Quiere verla? No, gritó Rubén, levantándose bruscamente de su silla. Eso es una violación de la privacidad. No tenía derecho a grabarme sin mi conocimiento. En realidad, respondió César López con calma, ella tenía todo el derecho. Era su casa, y las cámaras solo estaban instaladas en las zonas comunes. No se grabó nada en los dormitorios ni en los baños. Todo se hizo legalmente. Consuelo finalmente habló, con voz suave pero firme. Rubén, tu madre no hizo esto por maldad. Lo hizo porque te amaba y quería proteger lo que había construido toda su vida. ¿Protegerme de quién?
exclamó volviéndose furioso. ¿De mí? ¿De su propio hijo? «De tu avaricia», respondió sin dudar. Doña Noelia sabía que vería su muerte solo como una oportunidad para enriquecerte. Y tenía razón, ¿verdad? La verdad de las palabras de Consuelo le dio a Rubén una bofetada. Había celebrado con entusiasmo la muerte de su madre. Había planeado deshacerse de su esposa en cuanto creyó hacerse rico. Había deseado con ansias que su madre muriera para heredar todo. César López cerró su portátil y regresó a su escritorio. Hay una última cláusula en el testamento, Rubén. Tu madre dejó instrucciones específicas sobre qué sucedería si intentabas impugnar estas decisiones. ¿Qué otra cosa podía haber hecho?, preguntó Rubén con la voz cargada de derrota. Si emprendes alguna acción legal contra este testamento, los $50,000 que te dejó se donarán automáticamente al Hogar de Ancianos San José, aquí en Guadalajara. Te quedarás sin nada. Rubén se desplomó en su silla, completamente derrotado. Su madre lo había pensado todo. Había anticipado cada movimiento que haría y bloqueado todas sus opciones. Además, continuó César López, doña Noelia dejó un último mensaje específicamente para ti, Rubén. El abogado sacó un sobre más pequeño de la carpeta. Me pidió que le diera esto solo si aceptaba las disposiciones del testamento sin objeciones. Rubén miró el sobre como una serpiente venenosa. Una parte de él quería abrirlo sin leerlo, pero otra parte, quizás la última chispa de amor filial que le quedaba en el corazón, necesitaba saber qué decía su madre. Con manos temblorosas, abrió el sobre y leyó en silencio. Hijo mío, espero que algún día entiendas que el verdadero valor de una persona no está en lo que tiene, sino en lo que da. Consuelo me dio 3 años de dignidad y amor. Espero que encuentres a alguien que pueda enseñarte lo mismo. Con amor eterno, tu madre. Lágrimas inesperadas comenzaron a correr por su rostro. Por primera vez desde la muerte de Noelia, Rubén lloró, no por la pérdida de su herencia, sino por la pérdida de la madre a la que nunca conoció de verdad. 3 días después de la lectura del testamento, Rubén condujo por las conocidas calles de Guadalajara hacia la casa donde había crecido, donde había vivido con Consuelo, donde su madre había pasado sus últimos años. Necesitaba ver la propiedad una última vez antes de que Consuelo tomara posesión oficial. Quizás podría convencerla de venderla y dividir el dinero. Quizás aún tenía la oportunidad de recuperar algo de la vida que había planeado. Pero al doblar la esquina, lo que vio lo obligó a frenar de golpe. 3 máquinas de demolición estaban estacionadas frente a la casa colonial de 2 pisos, con sus cubos metálicos reluciendo bajo el sol de la tarde. Trabajadores con cascos amarillos recorrían la propiedad, examinando la estructura y tomando notas en portapapeles. Rubén salió del coche tambaleándose, como en una pesadilla. «¿Qué pasa aquí?», le gritó al capataz más cercano. «Esta es mi casa». El hombre, un caballero de mediana edad con bigote canoso, consultó sus papeles. «Disculpe, señor, pero según nuestros documentos, esta propiedad pertenece a la señora Consuelo Herrera. Ella ha contratado nuestros servicios para la demolición completa». «¿Demolición?», repitió Rubén como si fuera un idioma extranjero. «¿Pero por qué? Esta casa tiene más de 100 años. Es patrimonio de la familia». En ese momento, un coche conocido se acercó y se estacionó al otro lado de la calle. Consuelo salió, vestida con vaqueros y una sencilla blusa blanca, pero con la misma seguridad que había mostrado en el despacho del abogado. Caminó hacia Rubén con paso firme y pausado, como si tuviera todo el tiempo del mundo. «Hola, Rubén», dijo con calma. «Vine a comprobar que todo marcha según lo previsto». «Consuelo, ¿qué haces?», preguntó Rubén con una mezcla de desesperación e incredulidad. «Esta casa vale una fortuna. Puedes venderla, invertir el dinero y vivir cómodamente el resto de tu vida». Ella lo observó un buen rato, y Rubén vio en sus ojos la misma expresión que había visto el día que la despidió. No era ira, no era venganza. Era algo mucho más poderoso y perturbador. Era paz. «Tienes razón, Rubén. Esta casa vale mucho dinero, pero hay cosas que valen más que el dinero». «¿Cómo qué?», preguntó, genuinamente confundido. «Como dignidad, como propósito, como la oportunidad de transformar algo que representaba egoísmo en algo que representa amor». Consuelo se volvió a contemplar la casa donde había pasado 15 años de su vida, donde había cuidado con devoción a Noelia,
donde había soportado en silencio las humillaciones de Rubén. ¿Sabes qué voy a construir aquí?, preguntó, sin esperar respuesta. Una residencia de ancianos, un lugar donde personas como tu madre puedan vivir sus últimos años con dignidad, rodeadas de amor y respeto. Rubén sintió que le flaqueaban las piernas. ¿Un asilo? Pero Consuelo, tú podrías tener lo que fuera. Podrías viajar por el mundo, comprarte una casa en la playa, vivir como una reina. ¿Y ser qué? ¿Una versión femenina de ti? Negó con la cabeza suavemente. No, Rubén. Tu madre me enseñó que la verdadera riqueza no reside en lo que acumulamos, sino en lo que construimos para los demás. El capataz se acercó respetuosamente. Señora Consuelo, podemos empezar la demolición mañana por la mañana si nos confirma. Puedes empezar, respondió, pero conserva los rosales del jardín trasero. Los plantó doña Noelia. Quiero trasplantarlos al jardín de la nueva casa. Rubén observaba la escena como si fuera un espectador de su propia vida. Lo planeaste todo, ¿verdad? Desde el principio, ¿sabías lo que ibas a hacer? No, respondió Consuelo con sinceridad. Cuando tu madre me habló del testamento, mi primera reacción fue negarme. No quería nada que pudiera causar problemas entre ustedes dos, pero ella me hizo entender que no se trataba de dinero ni de propiedades. Se trataba de continuar un legado. ¿Qué legado? El legado del cariño, de amar sin esperar nada a cambio, de ser útil al mundo. Consuelo se giró para mirarlo directamente. Tu madre dedicó toda su vida a acumular riqueza, pero en los últimos años se dio cuenta de que la verdadera riqueza reside en las pequeñas bondades, en los momentos de cariño, en sentirse importante para alguien. Rubén recordó las palabras de la carta de su madre, las grabaciones que documentaban su crueldad, la solitaria celebración con champán, y lo desperdicié todo. Aún te quedan $50,000, dijo Consuelo en voz baja. Es más de lo que mucha gente tiene para empezar una nueva vida. La pregunta es, ¿qué clase de vida quieres construir? Por un momento, Rubén consideró rogarle, intentar convencerla de que cambiara de opinión, tal vez incluso amenazarla, pero al mirar a Consuelo, mirándola de verdad por primera vez en años, vio algo que lo hizo sentir pequeño y avergonzado. Vio a una mujer que había encontrado su propósito, que había transformado el dolor en compasión, que había elegido construir en lugar de destruir. ¿La residencia de ancianos?, preguntó vacilante. ¿Llevará su nombre? Consuelo sonrió por primera vez desde su llegada. Hogar de Ancianos Noelia Mendoza. Tu madre merece ser recordada por lo que realmente fue, una mujer que aprendió a amar a una edad avanzada. Rubén asintió lentamente y regresó a su coche. Antes de subir se dio la vuelta una última vez. Consuelo, gracias. ¿Para qué? Por cuidarla, por ser la hija que nunca fui. Mientras Rubén se alejaba, Consuelo permaneció observando las máquinas que al día siguiente comenzarían a derribar los muros que habían presenciado tanto sufrimiento. Pero de las ruinas de esa casa nacería algo nuevo, algo hermoso, algo que honraría la memoria de una mujer que aprendió, incluso en la vejez, que el verdadero valor de una persona no se mide por lo que acumula, sino por lo que deja atrás. El legado de Noelia no sería de avaricia, sino de compasión, y la venganza de Consuelo sería la más dulce de todas. Transformar el egoísmo en generosidad, construir esperanza sobre las ruinas de la amargura y demostrar que a veces, la mayor victoria es elegir amar cuando sería más fácil odiar. ¿Te gustó nuestra historia? Déjanos tu agradecimiento en los comentarios. No olvides darle me gusta a este video y suscribirte al canal para ver más historias emocionantes como esta. Y dime, ¿desde qué ciudad nos estás viendo? Me encanta saber dónde están nuestros queridos seguidores.